Buenos días. Bueno, no son pocos los estudiantes de Derecho que incluso después de salir de la carrera oyen la expresión filosofía del derecho y salen corriendo despavoridos, diciendo, ¡ah, por Dios! Eso no. Pero mirar, la filosofía del derecho, por suerte o por desgracia, es útil para darse cuenta de determinados problemas. Muchas veces la dogmática o la práctica jurídica se embarran en cuestiones que no son o que desde el punto de vista teórico no tendrían demasiada importancia o que sí la tienen y que requieren un análisis filosófico jurídico para poder salir airadamente de la situación. ¿Por qué os cuento esto? Porque mirad, hoy o en el primer ratito de esta clase lo que vamos a hacer es ver el punto 2, 3, 4, los efectos jurídicos del precedente. Y es muy significativo porque una de las personas que más y mejor ha escrito sobre soft law es una autora que ya nos ha salido en este tema, que es Linda Senden. Y Linda Senden específicamente nos dice que cuando quiere explicar, recordad, en su definición había tres elementos. Cuando vimos el concepto de soft law, vimos, junto con Francis Snyder, que eran un conjunto de reglas de conducta no obligatorias o no vinculantes y con efectos posibles jurídicos, efectos indirectos. Cuando aborda el último, efectos jurídicos indirectos, 2, 3, 4, lo que dice Linda Senden es que lo único que quiere hacer es dar cuenta de que está entendiendo por efectos jurídicos indirectos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dime, ¿perdido? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Y no querer meterse en cuestiones filosóficas. A ver, ¿por qué no querer meterse en cuestiones filosóficas? Bueno, porque ¿alguien sabe lo que es un efecto jurídico? ¿Alguien sabe lo que es un efecto jurídico? La consecuencia del cumplimiento de una norma. A ver, esto sería así si dijésemos entonces que el cumplimiento de una norma, sea de hard law o de soft law, siempre tiene efectos jurídicos. De una norma vinculante. O sea, que efecto jurídico sería sinónimo de norma vinculante. Bueno, ¿cómo? Una norma vinculante. Bueno, nosotros ya sabemos que puede haber normas o directivos que tienen efecto jurídico, que producen determinadas consecuencias, pero que no son siempre vinculantes. Os recuerdo, ¿qué significa vinculante para nosotros? Para nosotros vinculante es aquella norma cuya falta de aplicación produce la invalidez de una decisión. Es decir, es condición necesaria su aplicación para la validez de la decisión. Lo que pasa es que nosotros, cuando vimos la relevancia jurídica del soft law, vimos que la aplicación de un directivo de soft law también podía producir otras consecuencias, como por ejemplo que sea solo condición suficiente, pero no necesaria de la justificación. Así que, si queremos reunir todo los posibles efectos jurídicos, no podemos decir así tan rápido que efecto jurídico es igual a vinculante. ¿Sí? Antes de detenernos en cuáles serían los concretos efectos jurídicos, lo primero que tenemos que hacer es aclarar la propia noción de efecto jurídico. Y vamos a empezar con qué no son.
¿Qué no son los efectos jurídicos? Mirad, los efectos jurídicos, o cuando decimos que una norma tiene efectos jurídicos, no estamos haciendo referencia, en primer lugar, a su eficacia entendida como que se alcancen los objetivos del directivo. Por ejemplo, si yo pongo el directivo, no sé, obligatorio cerrar la puerta y nadie me hace caso, del hecho de que nadie no me haga caso no significa que no sea una norma con efectos jurídicos. A lo mejor hay incluso prevista una sanción para quien no cierra la puerta. Los efectos jurídicos no coinciden con el cumplimiento por parte de sus destinatarios, su mayor o menor cumplimiento por parte de los destinatarios. ¿Sí? ¿Bien? No coincide tampoco con la presencia de sanciones. Por ejemplo, os pongo un directivo que me toca particularmente. El día que salió mi nombramiento publicado en el BOE. ¿Tiene efectos jurídicos? ¿Hay prevista alguna sanción? No. ¿Sí? Así que decir que algo tiene efectos jurídicos no coincide ni con el cumplimiento, que es una cuestión meramente empírica, ni con que haya previstas sanciones. Vamos con 2 o B. ¿Qué pueden ser? No que sean. ¿Qué pueden ser? Aquí vamos a analizar 2 alternativas, ¿vale? La primera de ellas, B1, es decir que es el mero reflejo lógico de las normas. Esta no es mala idea. ¿Por qué? Porque podríamos decir que, bueno, si tenemos la norma obligatorio no fumar, bueno, lo que tenemos como reflejo es que cada uno de nosotros tenemos la prohibición de no fumar o la obligación de abstenernos a fumar. En este sentido, los efectos jurídicos serían el reflejo subjetivo de las normas objetivas. Normas objetivas son las normas que forman parte del ordenamiento. El reflejo subjetivo sería pues cada una de nuestras posiciones. Yo me encuentro en la obligación de no fumar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sería el reflejo subjetivo del cumplimiento de una norma objetiva? No, de la norma objetiva. El hecho de que el legislador cree la norma según la cual es obligatorio escribir con bolígrafo azul hace que en cada uno de vosotros se refleje una posición individual obligado a escribir con boli azul. Pero esto tiene un problema. Varios, de hecho. A ver, el primer problema reflejo lógico de las normas jurídicas. El primer problema es que, dicho así, es reductivo. ¿Por qué? Porque tendríamos que incluir otros directivos que no son normas y que también podrían producir efectos jurídicos
sobre los individuos. Por ejemplo, si tenemos la recomendación del Consejo de Estado al Legislativo, bueno, el Legislativo tendría una situación jurídica individual, un reflejo de la recomendación del Consejo de Estado implicaría que el legislativo se encuentra en una situación de aconsejado o que tiene un comportamiento aconsejado. Pero no es este el único problema. El problema más gordo, vamos a llamar a este, no solo normas, el segundo problema es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque lo que supone es que, claro, si los efectos jurídicos son meramente el reflejo de las normas jurídicas, ¿cabría que una cosa que no sea una norma jurídica produzca efectos jurídicos? Suena raro. Suena raro decir que algo que no es una norma jurídica va a poder producir efectos jurídicos. Es que básicamente por la definición, mero reflejo lógico de las normas jurídicas. Lo que estamos haciendo así es excluir que haya otras cosas diferentes de las normas jurídicas que puedan producir efectos jurídicos. Y la intuición es que sí las hay. Sí las hay. Por ejemplo, nosotros no calificamos una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas como parte del derecho, porque no genera derecho internacional. ¿Sí? Las fuentes del derecho internacional son los tratados, la costumbre. Tratados de costumbre. Una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas puede producir un cambio en la posición jurídica de un sujeto. Os recuerdo el caso de aquella persona que fue ante Naciones Unidas, ante uno de los comités de protección de derechos fundamentales, y le dieron la razón. Le dijeron, no, mira, el ordenamiento jurídico español o el Estado español ha incumplido con tus derechos. ¿Significa esto un cambio en la posición jurídica del sujeto? Os recuerdo, llegó después el Tribunal Supremo y condenó al Estado con el deber de indemnizar. Si esto es así, entonces aquí falla algo, porque no son únicamente el mero reflejo de las normas jurídicas. Toda norma jurídica tiene como efecto producir un reflejo subjetivo, pero hay directivos no jurídicos que modifican posiciones jurídicas. ¿Cambia en algo que mi comportamiento, que tal vez sea no regulado o regulado de manera opuesta por el ordenamiento jurídico español, que la Organización Mundial de la Salud lo regule de otra manera? Por ejemplo, hay un protocolo médico que seguir para los casos, no sé, de infarto de miocardio. Y existe un protocolo médico, a veces en cada hospital, en el que tú tienes que seguir determinados pasos como médico para ver o para establecer qué hay que hacer frente a un infarto. Y tú ponte que no lo sigues. Dices, no es que me lo estuviese inventando, estoy siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Yo no te estoy diciendo que esa posición jurídica, ese efecto, te sirva para disculpar la acción, o mejor dicho, para disculpar
completamente la acción o que no vayas a ser sancionado, pero desde luego existe una diferencia entre que tú no sigas ningún protocolo, te saltes el protocolo de tu hospital, y que te saltes el protocolo de tu hospital, pero siguiendo el procedimiento o el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? No es lo mismo que tú te hayas saltado las normas ambientales españolas respecto de, yo qué sé, limpieza de zonas mineras y que hayas hecho lo que te haya dado la gana, a que tú puedas decir, no, mira, es que lo que hice fue seguir la norma ISO, la de estandarización internacional respecto de cómo se hace esto. Y esto produce efectos jurídicos. ¿Sí? Pero, ¿bien? Si esto es así, ¿qué son entonces los efectos jurídicos? Pues mirar, no nos vamos a complicar demasiado. Pero dímelo antes de borrar. Vale. A ver, una posición jurídica sería únicamente el reflejo de una norma. Y decimos, no, puede verse modificada tu posición jurídica por parte de cosas que no son normas jurídicas, ¿vale? También directivos. Pero también de normas que no forman parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ponte que hay una normativa española sobre la conservación de alimentos, ¿vale? Y te llega alguien y te sanciona por haber tenido alimentos en mala conservación en un restaurante, por ejemplo. No es lo mismo que tú llegues y simplemente es que no guardes ningún protocolo, y otra cosa es que guardes o utilices un protocolo aprobado por la Organización Mundial de la Salud o por la FAO, que es la de la alimentación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que tenemos es un directivo de soft law que modifica la posición jurídica del sujeto. Pues parece que sí. ¿Por qué parece que sí? Parece que sí porque si yo llego delante de un juez y le digo, mire, yo me salté la norma nacional, pero para dar cumplimiento a una directiva de la FAO. ¿Esto es relevante? Si es relevante, entonces podemos hablar de efectos jurídicos. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, bien. Vale. Para llegar a la conclusión de que existen normas de soft law que generan efectos jurídicos, y más allá de esas normas de soft law también existen otras que también generan efectos jurídicos. Las de derecho interno, desde luego, todas, al menos las que son normas, generan efectos jurídicos. Los consejos los consejos de órganos nacionales generan efectos jurídicos. Te pongo el ejemplo. Vayamos a un caso actual. Crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía, y ojalá que no sea solo en Andalucía. Bueno, Madrid ya ha dicho que ha tenido algún problemilla, a saber lo que sale de ahí. Claro, si lo que tenemos es una entidad independiente, como puede ser el Defensor del Pueblo, que hace 2 años, esto es hipotético, hace 2 años le dice al Servicio Andaluz de Salud, tienes un problema con los cribados, están llegando tarde. ¿Esto puede ser usado, este informe del Defensor del Pueblo, para imputar responsabilidad a las personas? Sí. Así que tenemos que vamos a producir efectos jurídicos tanto con normas como con directivos no normativos, internos y externos al ordenamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué son los efectos jurídicos? Pues mirad, los efectos jurídicos, sin complicarnos demasiado la existencia, van a ser simplemente algo que ya tenemos
en nuestro arsenal teórico. Decir que algo tiene efectos jurídicos quiere decir que es relevante. ¿Y qué quiere decir que sea relevante? Que cuenta para la justificación. Que es condición de la justificación. Y si es condición de la justificación, sabemos que puede ser condición contribuyente, en los dos sentidos, suficiente, necesaria y suficiente. Todas estas cosas. ¿Te perdiste o solo estás congestionada? No, sí, fatal. Está fatal. Bueno. Mira qué bonito. Estoy fatal, pero estoy bien. Así que nosotros, por efectos jurídicos, vamos a entender relevancia que cuenta para la justificación de decisiones jurídicas. ¿Sí? Lo que pasa es que la mayoría de la literatura de soft law, cuando habla de efectos jurídicos, no se refiere de efectos jurídicos indirectos, no se está refiriendo a algo tan amplio. Se está refiriendo a una cuestión más específica. ¿Qué cuestión más específica? Se está refiriendo, como caso paradigmático, al caso en que lo que tenemos es una remisión. Una remisión legislativa, como ya os dije. Una remisión legislativa o que una sentencia lo usa como razón para decidir. Vamos a poner ya precedente. O que las partes lo establecen en un tratado internacional. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? En un tratado internacional. O en un contrato internacional. Claro. Repito. Cuando la literatura del soft law hace referencia a que el soft law puede tener efectos jurídicos, en lo que están pensando principalmente es que haya una determinada disposición, un determinado instrumento de soft law al que se haya hecho una remisión legislativa, que haya sido incluido directamente en un tratado, que haya sido incluido directamente en una ley, por remisión o directamente, ojo que esto se hace, copiar y pegar el texto de soft law. Coges el texto de soft law y lo apruebas como si fuera una ley. Esto se hace. Pero claro, en estos casos, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que en estos casos es muy extraño decir que no es vinculante. Claro, si te lo ponen en un... Si un contrato internacional te mete uno de los Incoterms como cláusula contractual, si tienes una ley que te establece, no, mira, para interpretar esto hay que acudir a esto otro. Joder, pues ahí parece bastante vinculante. ¿Sí? Y claro, la mayoría de la doctrina de soft law, cuando habla de efectos jurídicos indirectos, no está pensando en algo tan amplio como relevancia, sino que está pensando más bien en vinculatoriedad, ¿sí? En que sea condición necesaria. ¿Por qué? Porque los mecanismos que está pensando son sobre todo estos, ¿sí? Además, ¿es esta la única forma, o son estas las únicas formas de que el soft law tenga efectos jurídicos o efectos jurídicos vinculantes incluso? Pues la verdad es que no. Mirad, estos 4 mecanismos
y seguro que se pueden encontrar más. Estos 4 mecanismos tienen una característica en común muy importante. ¿Cuál es esa característica? Que todos ellos son casos en los que el Harlow menciona al soft law. ¿Sí? Claro. Si hemos dicho remisión legislativa, precedente, contrato internacional o tratado internacional, si consideramos que todos y cada uno de estos elementos constituyen piezas, fragmentos de Harlow, claro, aquí lo que tenemos es el legislador remite a otra cosa, el contrato o el tratado internacional remite a otra cosa, o la decisión jurisdiccional, el precedente, lo que hace es referirse al soft law para justificar la decisión. ¿Bien, Pepe? No, en todos los casos no habría remisión legislativa, entonces, ¿no? No, puede que la remisión sea en un contrato, ¿vale? Cuando lo que tienes es las normas de derecho internacional de los contratos, que no son normas que pertenezcan a ningún ordenamiento, sino que son modelos de cláusulas que te pone la Organización Mundial del Comercio u otros órganos. Claro, ahí es desde un contrato que nos remitimos a estas cláusulas, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos parece que lo podemos considerar como Harlow. Y la literatura sobre soft law parece contemplar este único medio o forma para que el soft law produzca efectos jurídicos indirectos. El punto es que se escapan o hay otras 2 formas, ¿vale? Vamos a llamar a esta A y vamos con la B. ¿Es posible que en lugar de que el Harlow mencione al soft law, sea el soft law el que menciona al Harlow? Es decir, es el soft law el que menciona al Harlow, pero no viceversa, ¿eh? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el Comité Zanger. ¿El Comité Zanger qué es? Pues mirad, el Comité Zanger es un grupo de expertos en seguridad nuclear que lo que hacen es determinar qué elementos, qué materiales y qué maquinaria se puede vender a nivel internacional en materia nuclear, ¿vale? En materia de seguridad nuclear. De hecho, el Comité Zanger a lo que se dedica es hacer una interpretación de el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares nos dice algo sobre el Comité Zanger? No, fue creado con posterioridad. Y sin embargo, todo el mundo, para saber a qué te obliga el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿dónde se va? Al Comité Zanger, a lo que diga el Comité Zanger. De hecho, el Comité Zanger es el que decide si un determinado tipo de bienes se pueden exportar o no a Irán, que es el gran problema hoy en día con energía nuclear. En este caso, el comité dice estar interpretando o especificando el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y sin embargo, el propio tratado no lo menciona. Pero hay un tercer caso más simpático, que es efectos jurídicos sin mención. Efectos jurídicos indirectos sin mención alguna. O sin mención específica.
¿A qué nos estamos refiriendo? Pongamos que tenemos, venga, la Comisión de Venecia, que ya hemos hablado alguna vez de ella. La Comisión de Venecia, os recuerdo, que es aquel órgano del Consejo de Europa, no de la Comisión, como dije el otro día, del Consejo de Europa, que a lo que se dedica es a velar por el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿Es posible que una recomendación del Consejo, de la Comisión de Venecia, pueda surtir efectos jurídicos indirectos sin mención alguna? Pues mirar, en estos casos lo fundamental no es que haya un sujeto, perdón, no es que haya una mención del hard law al soft law o del soft law al hard law. Lo que es relevante es que hay algún operador jurídico que crea ese puente. ¿Sí? Por ejemplo, llega y te dice, no serán obligatorias para nosotros las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Pero en principio, pero en cumplimiento de nuestro principio de Estado de Derecho, dado que esta gente está hablando de Estado de Derecho, dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Venecia es dar cumplimiento al principio de Estado de Derecho. ¿Sí? Claro, dicho así puede ser muy grande. ¿Sí? Pongamos un ejemplo más pequeñito. Llega a la Universidad de Murcia y te establece un protocolo, yo qué sé, de lo que queráis, sobre tratamiento de animales en laboratorios. ¿Vale? ¿El protocolo es obligatorio? A ver, la universidad tiene varias formas de dictar normas, ¿sí? Básicamente, los reglamentos. Si hubiese querido crear un reglamento, podría decirse, lo habría creado. ¿Por qué coño le llama protocolo si lo puede llamar reglamento? Bueno, en realidad porque no quiere pasar por consejo académico. ¿Cómo? También se podría considerar protocolo como instrucción. Es el mismo problema que con las instrucciones. ¿Por qué aprobar una instrucción si es un reglamento? O sea, un reglamento de funcionamiento interno. Pero un reglamento, al fin de cuentas. Alguien podría decir, ¿protocolo? Entonces, protocolo, si hubiese querido, habría usado el reglamento, que sí es vinculante. Y llega alguien y dice, ¡ja! Principio de obediencia en organización de tipo jerárquico. Te dice, coño, mira, lo que pasa es que toda organización jerárquica y la administración pública y la universidad es una administración de tipo jerárquico. En dichas organizaciones, los trabajadores tienen la obligación de obedecer, incluso aunque sean normas no obligatorias. ¿Por qué? Porque son órdenes que le da la administración a los sujetos inferiores, ¿sí? Dentro de la administración. Por ejemplo, os pongo un tercer ejemplo. En México, la verdad es que está siendo un lugar de experimentación de soft law muy simpático. En México, su Corte Suprema ha aprobado por el momento 11 protocolos. No es que la Corte Suprema de México tenga competencia para aprobar algo llamado protocolos. ¿Y sobre qué son estos protocolos? El más importante de todos es el protocolo sobre violencia de género. ¿Sí? Y claro, si es un protocolo y no tienen competencia, pues además es que lo dice el propio protocolo o las dos versiones del protocolo. De hecho, lo dice la primera, no la segunda. Estos son unas recomendaciones, unas orientaciones para decidir con perspectiva de género, pero no parece que sean obligatorios. Hasta que llega alguien y dice, el artículo 1 de la Constitución mexicana dice que
todos los órganos del Estado están obligados a la promoción de los derechos humanos, dado que juzgar con perspectiva de género favorece los derechos humanos, entonces, ipso facto, juzgar con perspectiva de género es dar cumplimiento al principio de satisfacción de los derechos humanos. Así que, sin haber referencia de un texto a otro, llega un operador jurídico y construcción jurídica se inventa una norma que los enlaza. A ver, no es que se lo invente del todo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es recurrir a un principio. Pero lo que está haciendo es, a través de este principio, volver aplicable, volver vinculante a ese protocolo. Y esto pasa achí de veces. Achí. ¿Sí? Bien. Pero entonces si se incumple, ¿Sí? ¿puede llevar una sanción? ¿Te puede llevar a una sanción el incumplimiento del soft law? A ver, descartemos A y B. ¿Vale? Quedémonos con C. No hay mención específica. A ver, nosotros sabemos, porque lo vimos en el punto 2.3.2b, el de no obligatorios, que hay determinados directivos de soft law que son considerados, es el final de la anterior clase, que son considerados directamente vinculantes. Y de hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se inventa una doctrina para dar cuenta de esto, para dar cuenta de que hay algunos instrumentos de soft law. ¿Una foto desnudo del profesor? No. Que algunos instrumentos de soft law producen efectos vinculantes de manera directa. Y a esto lo llamó el valor incidental del soft law. Pero es que además de esto, aunque no haya habido un órgano que le haya reconocido valor jurídico de esta manera, de esta forma incidental, a veces los operadores jurídicos llevamos a cabo tareas de construcción que en este caso, ¿qué significa? Esta tarea de construcción implica recurrir a un principio jurídico que hace vinculante, pese a no nombrarlo, que hace vinculante a un instrumento de SL, de soft law. ¿Sí? Os pongo, bueno, no, pero ese sería un caso de referencia directa. ¿Sí? Esto pasa con todos esos instrumentos, como estaba diciendo IMAT. Como estaba diciendo IMAT, pasa con todos aquellos instrumentos que dicta la administración pública, cuyo estatus no está del todo claro, pero alegan principio de obediencia y te pueden llegar a sancionar. Sí, claro, que te pueden llegar a sancionar. Vamos, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Bien. Mirar. Sobre los tipos de efectos jurídicos que puede desplegar el soft law, indirectos, o sobre el tipo de efectos jurídicos indirectos que puede desatar el soft law, hay múltiples clasificaciones, todas ellas bastante malas. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Qué puede ser efecto jurídico vinculante, condición necesaria? ¿Qué puede ser condición necesaria y suficiente? Contribuyente, únicamente suficiente. Y dos, ¿en qué temas puede afectar? Bueno, en principio puede tener efectos en cualquier materia, en cualquier ámbito. Nosotros podemos distinguir entre efectos prescriptivos
y efectos constitutivos. Nosotros ya sabemos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de normas. Prescriptivo, cuando lo que tenemos es la posibilidad de una sanción en juego y que el comportamiento va a ser obligatorio, permitido o prohibido, y efectos constitutivos, cuando lo que está en juego es la validez o invalidez de algún acto. ¿Sí? En definitiva, ¿significa esto que el soft law va a generar efectos jurídicos en todos los casos? Si entendemos por efectos jurídicos relevancia jurídica, la respuesta es sí. Sí, siempre. Porque yo puedo alegar siempre soft law para justificar una decisión. Sí. ¿Va a ser tenido en cuenta como una parte de la justificación jurídica de la decisión? Sí. No es como si te pones a citar los versos de, yo qué sé, o una obra de Pío Baroja. No. Si tú, precisamente por, como vimos, tratarse de instrumentos con normas o con directivos no normativos que vienen de autoridades institucionalizadas, precisamente por eso siempre cuentan. Siempre cuentan. Una cosa es que cuenten, ojo, y otra cosa es que sean vinculantes. Que cuenten significa que va a mirar el membrete y que ¿se puede usar? Sí. ¿Me interesa usarlo? No. ¿Que hay razones en juego que hacen que esto pase a un segundo plano? Sí, perfectamente. Pero siempre es una herramienta que va a estar en nuestra cajita de herramientas. Es un instrumento que nos puede servir siempre. Uno de los problemas es que el soft law no existe una publicación oficial del soft law. Esto me parece que os lo comenté. La mayoría del soft law de la Unión Europea no es publicado en el diario oficial de la Unión Europea, en el DOE. DOE. Lo que termina sucediendo es que el soft law de la Unión Europea en muchas ocasiones está publicado únicamente online, únicamente en las subpáginas de cada órgano o subórgano de la Unión Europea. Así que en muchas ocasiones encontrar el soft law es súper complicado y esto constituye un problema de Estado de Derecho. Ya os comenté que hay parte del soft law que directamente es publicado, pero para poder acceder a él es bajo pago. Las normas UNE. UNE es la asociación, una norma española, que es la Sociedad Española de Normalización, como las normas ISO, pero a nivel nacional. Bueno, para acceder a las normas ISO y a las normas UNE hay que pagar y no poco, ¿eh? Como os comenté, o no sé si lo comenté solo en el otro grupo, si tú quieres acceder a la normativa española sobre seguridad de los juguetes para niños, tienes que pagar 53 euros. ¿Sí? Esto es un pequeño problemita y no el único derivado del soft law. Preguntas sobre el soft law, que lo damos por finiquitado. Esto último de prescriptivos y constitutivos no tenía. Mira, que el soft law puede afectar tanto para la justificación de cuestiones sobre si algo está prohibido, permitido o es obligatorio, o para determinar si un acto es válido o inválido. Si quieres te lo especifico más. Pero luego, como has hablado otra vez de la relevancia, ¿Qué parte de la relevancia? o sea, creo que has dicho que si tiene efectos jurídicos es relevante. ¿No? Sí, pero decir que es relevante únicamente quiere decir que cuenta como razón para justificar una decisión. Esa decisión puede ser sobre un tema prescriptivo para determinar si un comportamiento es obligatorio o no, o estaba prohibido, o para determinar la validez e invalidez de un acto. ¿Vale? Bien. Venga. Abrimos el melón. En 5 minutos os hago simplemente la introducción del punto 2.4, precedentes. ¿Alguien sabe lo que son los precedentes?
Cucú. ¿Ni idea? Hombre, pelis de juicios americana alguna habéis visto. O británicas. Nadie ve la tele. Sois todos ascetas que sois todos ascetas, que no veis la tele, ni películas, ni nada. Solo TikTok. Toda vuestra vida transcurre en TikTok, en realidad. Pero en TikTok, ¿os aparece algún contenido jurídico o tampoco? Repite. Son decisiones que ya se han tomado anteriormente, entonces el tribunal se puede apoyar en eso para tomar la decisión del caso. Good. Esto es exactamente lo que te transmiten las películas gringas, en la que tienes un abogado que de repente se tira en una biblioteca y se pasa 2 días sin dormir buscando entre una librería infinita, no, una librería infinita básicamente porque son recopilaciones de sentencias pasadas. Y dices, no he encontrado el precedente de Morganson contra Peter, en el que... Esos son los precedentes. Esos son los precedentes. Los precedentes son decisiones judiciales que nos sirven para justificar nuevas decisiones judiciales. Bueno, todo esto lo matizaremos. Pero esto es típico de... ¿El nombre era? ¿Carlota? Carlota, sí, me acordaba, mira. Carlota. Carlota, esto es propio del mundo yankee, guiris, mundo angloamericano, ¿verdad? Porque esto no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Pregunto. ¿Pero es lo mismo la jurisprudencia que los precedentes? Al final está haciendo lo mismo porque está buscando casos previos, las resoluciones previas para... ¿No es algo abstracto? ¿En qué sentido, Carlota? ¿Pero por qué dices más abstracto? Tú no tienes como un papel. ¿No? A ver, la jurisprudencia ¿qué es? Así a botar rápido. Sobre los tribunales, sobre los casos. Una opinión. Criterio y valores sentados por los jueces. Criterio y valores sentados por los jueces. Criterios, valores sentados por los jueces en sentencias. Así que me temo que sí hay papel, Carlota, hay sentencias. Mirar, se ha dicho durante mucho tiempo que en el ordenamiento jurídico, en los ordenamientos jurídicos del civil law, que somos todos aquellos que venimos más directamente del derecho romano y en el que se produjo el proceso de codificación, especialmente de codificación civil, que la jurisprudencia o los precedentes no eran algo muy nuestro. De hecho, los sistemas de fuentes establecidos en estas codificaciones había 2 opciones. O decía que la jurisprudencia no era fuente del derecho, o decía que era auxiliar, secundaria. Claro, lo de los precedentes suena entonces aún más lejano. Los precedentes, que son propios del common law, son sentencias que parecerían vincular al juez posterior. No vincularles sobre hechos concretos o vincularles sobre la norma individual. Nosotros eso tenemos la cosa juzgada. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí de lo que estamos hablando es que una norma contenida en la sentencia llamada precedente va a ser vinculante para casos posteriores. ¿Tenemos eso en España, Carlota? El
Esta semana pasada, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso por interés casacional sobre la legitimidad de personas diferentes a aquellas que solicitan el proceso de eutanasia para pronunciarse sobre el tema. La ley no prevé que haya ningún sujeto más, aparte del solicitante, que pueda impugnar la decisión. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decir, no hay claridad, voy a decidir yo. A ver, claridad. ¿Establece la norma la habilitación, la competencia de algún otro sujeto? Ni la menciona. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo? Mirad, el Tribunal Supremo, tanto si le da legitimidad a algún otro sujeto como si no se la da, lo que va a hacer es inventarse el derecho. Va a crear una norma nueva, diciendo, no tienen legitimidad, o sí la tienen. ¿Vincula esto al resto de órganos? Si vincula esto al resto de órganos, entonces contárselo a vuestros profesores de civil, que siguen sosteniendo que la jurisprudencia tiene que ser al menos reiterada, tiene que haber varias oportunidades, tiene que repetirse para que sea vinculante. Esto os lo cuento la semana que viene. 10 minutos de descanso y prácticas. Mañana.